Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Como podéis ver, vamos a continuar con Dragon Quest 2. En el capítulo anterior nos fuimos hasta el bosque de Yggdrasil a buscar una hoja de un árbol que se encuentra en las profundidades para salvar a Lucas, que está... no sabemos exactamente si enfermo o maldito, era una mezcla un poco extraña, por un monstruo que le había echado algo. En el proceso se nos ha unido la princesa de Cannock, la hermana de Lucas, y también hemos conseguido un sello en Madrigonia. No exactamente en Madrigonia, pero bueno, al salvar al pueblo de Madrigonia o ayudarles, nos han dado un sello que tenían en un santuario cercano. Así que ya tenemos 2 sellos en nuestro haber y ahora vamos a ver cómo continúa esto. Vamos a terminar de explorar esto. Una simiente de resistencia, a ver qué hay, qué encontramos y luego ya hablamos con esos soldaditos. Aquí no hay nada. Una planta medicinal. Una simiente de suerte, hay una bolsita ahí colgada también. Una botellita de agua mágica. Una bolsita de coagulante. Una botellita de agua bendita. Hará ya cosa de 10 años que me tienen metido en esta celda. Déjeme vuestras mercedes aliviar el silencio con un sabercillo de provecho, que así se entretiene uno. Dicen que en los océanos del mundo habitan unos bicharracos tan feos que hasta el mar les tiene miedo. Los llaman señores abisales. Ese nombre se lo ganaron a pulso, pues viven tan hondo, tan allá de lo negro, que ni la luz se atreve a bajar a sus dominios, que están por los mares del norte y del sur. Y ojo, no me los confundan vuestras mercedes con el capitán del buque fantasma, ese que vaga por las aguas del noreste de Dyrkandor. No señor, ese es harina de otro costal. O sea que por aquí hay un buque fantasma también, como en el 3. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan estos ya, ¿no? Ah, mira, un cofre. Un látigo bestial. Uy. ¿Os servirá alguno? No. Alto, solo se permite la entrada al castillo a quienes presenten prueba fehaciente de su fortaleza. Prueben su poderío o márchense. Algo que demuestre nuestra fortaleza. Bueno, contamos con eso. Cáspita, aún con la capa de óxido, sigue siendo evidente que se trata de un arma esplendorosa. No es poca cosa, sino la espada misma de Erdrick, aquel que dio muerte al temible Draconarius. Sin duda, blandir el acero de tan afamado héroe ha de bastar como muestra de nuestra valía. Cierto. Adelante, les doy la bienvenida al castillo de Dyrkandor. Aquí hay algo que no me encaja. Desde luego, si apenas nos costó hacernos con la espada. No vencimos enemigo alguno, ni se nos puso prueba delante. Todo cuanto hicimos fue trabar amistad con quien menos lo esperábamos. ¿Y qué importa? Estamos en Dyrkandor, así que hagamos como ellos hacen. Sí, bueno, un poco raro sí que es, ¿no? ¿Traen vuestras mercedes algún recado o negocio para su majestad? Así es,
Solicitamos audiencia y tenemos por cierto que Su Majestad no la rehusará. La misiva del sacerdote le damos. Oh. Su Majestad ha expresado deseo de conversar con vuestras mercedes. Vengan. Gracias. ¡Hala! Y ese bicharraco seguro que nos hace pelear contra él. No había un examinar por aquí, era un hablar. Yo juraría que había visto. Del Condal王、初めてお目にかかります。私はムーンブルクの王女です。こちらの3人は。ほほう、これは面白い。君は偽物か本物か、どちらかな。なぜそのことをご存知で。我がデルコンダルの情報網を舐めてもらっては困るよ。歴史と伝統のラダトーム、勇者が作りし勇者三国、そして自在に回路をかけ世界中から情報とつわものを集めるデルコンダル。君たちが知っていることは大抵私も知っているというわけだ。じゃあ僕たちが本物ってことも知っていますよね。なあ、その通り知ってるとも。本物のムーンブルク王女はローレシアとサマルトリアの王子と共にいるとな。だが君が同行しているのは初耳だな。サマルトリアの姫君。私は後から合流しましたんで。なるほど。してどのような用かな。私たちはハーゴンを討つため紋章と呼ばれる不思議な力を宿した小さな石を探しております。ご存知ないでしょうか。もしやその石には何やら文様が刻まれていないか。知っているんですね。おお、あれは紋章というのか。不思議な気配をしておったからよく覚えておるぞ。大臣。は、陛下、いかがしました。宝物庫より例の石を持ってまいれ。以前わしが他のものとは別に保管しておけと言ったあの怪しい小石だ。はっ、直ちに。Pero no me lo vas a dar tan fácil, ¿verdad? やったね。こんなにあっさり見つかるなんてラッキーだね。おいおいおい、君たちにタダでやるとは言っていないぞ。お金を払えって言うんですか。君たちのような子供に金をせびってどうする。そんなことよりも私は君たちが本当にあの者ベラヌールの神父殿の目に留まるほどの実力があるのか知りたい。Vale. お二人はどういうお知り合いなのでしょう。そうだな、古い友人とでも言っておこうか。本題に入ろう。若き勇者たちよ、君たちの腕を試させてくれんか。私を納得させられればその紋章とやらをくれてやろう。紋章はハーゴンを倒すために必要なのだろう。なら弱者に渡すことはできんからな。どうだ、挑戦するか。 Claro, a ver, ¿de qué va esto? 望むところよ。そもそもここに来たのも神父様に腕試しを勧められたからだし。よくぞ言った。それでこそ勇者の血を引くものだ。では準備ができたら声をかけてくれ。Pues yo entiendo que ya. Vamos a ver de qué se trata. ¿Están listos? ¿No es así? Sí, claro.
Será el bicho ese que vimos ahí. Comencemos, pues. No está mal. Un no está mal bastará para agenciarnos el sello. Qué gracioso es vuestra merced, joven príncipe. Esta reyerta no ha sido más que un somero ejercicio para entrar en calor. Las pruebas de peso aún aguardan. Cuando vuestras mercedes se juzguen preparados, mándenme aviso. Mas han de saber que serán ordalías mucho más exigentes respecto a la que acaban de superar. Carástolis. Ay, de verdad, siempre me equivoco. A ver, pues vamos a curarlos. Y a ver de qué va el siguiente. Están listos, ¿no es así? Claro. Comencemos, pues. Ahora se han cargado a Noah. Maravilloso. Muchos de quienes osan enfrentarse a la segunda prueba acaban partidos por la mitad, como si hubieran recibido un hachazo de la testera a la bragueta. Arrea, me alegro de que no haya sido así. No adelante acontecimientos, joven príncipe. Les aguarda una última prueba, una que hace sudar hasta a los héroes más poderosos. Que la lozana valentía de vuestras mercedes venza donde los más curtidos guerreros sucumbieron. Serán nuestros enemigos los que acabarán curtidos con la sal de sus propias lágrimas. Admiro tu confianza, prima Noah. ¿Acaso hay algo que temer? Yo opino que no. Toda la vida me han prevenido contra el riesgo, que no saliese del amparo del castillo, que huyese al menor atisbo de peligro. Pero ahora que he de medirme con tantas tribulaciones, no siento deseos de escapar ni de esconderme. Soy más fuerte de lo que pensaba y de lo que mis padres creyeron jamás. Llevamos esa fuerza en la sangre, primos, y ha llegado la hora de mostrársela al mundo.
Para ti es fácil decirlo, hermana. Tú no tienes bragueta que puedan partir. Estáis cortados por el mismo patrón, pero sois de diferente tela, supongo. Muy bien, demostremos nuestra verdadera valía y tomemos el sello. Vale, vamos a volver a curarlos. Porque ahora sí que vendrá el bicharraco ese que vimos en la celda. Están listos, ¿no es así? Claro. Comencemos, pues. Y a ver por aquí... ¡Valkyrie! キャラルコこれいでででででテホマありがとうそれ無理しないでベホイミいでででででありがとう ここでしょ Bueno, 27 veces me acabas de atacar, ¿o qué te pasa? もう一度心配す Bueno, al menos ha muerto. Pero que de repente te atacaba 4 veces el bicho este.
¿Me das el sello ya? 素晴らしい。見事な戦いぶりだった。勇者の血は伊達ではないな。いや、血筋だけではない。ここに至るまでの経験もまた、お前たちを強くしたのだろう。これからも鍛錬と経験を積み、さらなる高みを目指せ。では、これが約束のものだ。Vale, ya tenemos 3 con este de la luna. ありがとうございます。私もハーゴンと直接やり合ったことはない。だが話には聞いたことがある。あまたの呪文を使いこなし、相手の心と頭を惑わせてまともな戦いにすらならないという。何それ。そんなのどうすればいいんでしょう。さあな、今のお前たちではまだどうすることもできまい。だが未来はわからん。頑張れよ、若き勇者たち。足を止めるな。ありがとうございます。デルコンダルもどうぞお気をつけください。魔物どもが我が国に来るというならば逆に楽しみだ。鍛え上げた強者たちが骨ごと粉砕してくれよ。者の血よ、勇者の血を継ぐ者たちよ、急ぎ雨の祠へ来て、あなたたちの力を借りたいの。早く雨の祠へ。¿Las hadas otra vez? 今のは児玉の妖精さんの声だよね。急いで雨の祠へ向かいましょう。何か良くないことが起きたのかもしれません。¿Estáis vivas? Vale, vamos a salir de aquí y curarnos. A ver qué les pasa a estas ahora. Habrá que subir todo hasta arriba, ¿no?
Os encargasteis de todos los monstruos que vinieron a atacarnos, ¿eh? Os debemos uno. Monstruos asquerosos, este sitio es de lo más sagrado. ¿Cómo se atreven a atacarlo? ¿Y por qué? Nunca habían hecho nada parecido. Bueno, eso de que nunca habían hecho nada parecido, si tú lo dices. 待ってたわよ。ありがとう、来てくれて。それにそこそこ強くなってきたんじゃない？ありがとうございます。それで一体何があったのでしょう？この世界には人間に知られていない妖精の住処がいくつかあって、そこを守る主がいるの。ここの主は君ですもんね。そうよ。でね、一番大きな妖精の住処である私たちのお城。妖精の城にも主がいるんだけれど、その主の声が聞こえなくなっちゃったの。声？ある程度の力を持った妖精は心の声を通わせることができるんだけど、ここしばらくその声が届かないのよ。心の声はいつでもずっと通じ合っているものでもないし、いろんな理由で聞こえなくなることもあるんだけど、ただね、妖精の城の主はルビス様に最も近しい方なの。 Dinos dónde es ちょっと心配で。 e iremos a investigar. じゃあハーゴンの手下に狙われるってことじゃない？だって魔物たちはルビス様のことを知りたがっているんでしょ？その可能性が大いにあると思ってあなたたちを呼んだの。妖精の城を見てきてくれないかしら。ありがとう。とか言って行ってみたら何もなくて、私の早とちりだったとしても怒らないでよ。もちろんです。何もないに越したことはありません。あのね、そう前置きしたのはちょっと理由があるの。 Cuéntanos. 実は人間が妖精の城に行くのってややこしいのよ。人間は妖精の城の存在を認識できないから。後で妖精の城の場所は地図にでも書いてあげるけど、そこに行ってもあなたたちは入れないの。入れないっていうか、城がそこにあること、存在することに気づくことすらできないの。へえ。人間が妖精の城を認識して中に入れるようにするには、妖精のラッパを吹かないといけないのよ。今度は笛じゃなくてラッパですか。楽器の腕が試されますね。¿Y dónde la encontramos? 演奏できると思います。すっごー！私なんか吹いてもなんも音なんか鳴らなかったのに。ラッパまで吹けるなんて本当にすごいね。父も母も音楽が好きだったので、それで一通りの楽器は。ちょっと話は終わってないわ。むしろここからが本番なの。ちゃんと聞きなさい。まったく、これだから人間は。はーい。
妖精のラッパを持っているのは人魚族なの。だから人魚族にもらいに行かなきゃならないのよ。人魚なんて信じられないだろうけど、ひっそり海底で暮らしているの。信じます。だって私たち人魚には友人がいますもの。そうなの？人間のくせに意外と顔が広いのね。ならその友達の人魚に人魚族の女王様と会わせてって頼むといいわ。妖精のラッパは人魚の女王様が持っているはずだから。Vale. では人魚の岩場に向かいましょうか。あそこならまたきっと彼女たちに会えるはずです。Pues vamos a ir a ver a las sirenas. La música me recuerda tanto a mi querida madre. Le apasionaba, al igual que las flores. Pasábamos horas sentadas en su jardín florido, ensayando melodías. Jamás imaginé que aquellos momentos me ayudarían de este modo. Me da en la nariz que algo no marcha bien en el Palacio de las Hadas. Quizá la guardesa del Palacio de las Hadas solo esté dormida y por eso no responda. Rezo porque se trate de eso. Claro, está dormida durante tanto tiempo. Os he señalado en el mapa la ubicación del palacio. Encontrad la trompa férica, llevadla allí y hacedla sonar. ¿Os veis capaces? Os lo ruego, no tiréis la toalla a las primeras de cambio si no dais con el palacio enseguida. Sí, tranqui. Tú por eso no te preocupes. A ver, ¿qué hay cerca de...? ¿Qué es esa cueva? A ver, hombre. Ah, vale, está en el lago del Soñador. Vale, ves. Aquí habíamos estado y en principio no parecía haber nada. Simplemente un camino y un lago. ¿Ves? Por eso no había nada, porque ibas a ir más adelante. Bueno, vamos a ir a hablar con las sirenas. Anda, hola. ¿Habéis venido de visita? ¡Qué ilusión! Me preguntaba qué tal os iba en vuestra misión. Queríamos pedirles algo, si no es mucha molestia. ¿Que nuestras amigas las hadas están en peligro? No puedo dejarlo estar. Esperad un momento, que esto lo vamos a remediar. ¿Irá a concertar una audiencia con la reina con tan solo haberle dicho eso? Hubiera preferido poner en claro la situación antes de nada. No me extraña que reaccionara con ese ímpetu, os está muy agradecida. Además, claro que se dará prisa si ve vuestra cara afligida. Esperad aquí. Ya he vuelto. Además, una sorpresa voy a enseñaros. Contemplad, la trompa férica, no ha de extrañaros. ¿Y la ha podido conseguir vuestra merced así, sin más? Teníamos la certeza de que se trataba de un preciado tesoro. Exacto, teníamos en mente solicitar audiencia con la reina y presentarle una petición formal. Al igual que yo, por eso fui a buscarla, pero después de mucho rato en ningún rincón pude encontrarla. Las guardias de palacio también estaban ausentes, algo sorprendente, pero parecíais tan desesperados que la cogí sin dudas en mi mente. No os preocupéis, se lo explicaremos cuando regrese. No creo que un préstamo tal le importase. Muchísimas gracias, pero ¿están vuestras mercedes seguras de que no se verán en un apuro por ofrecérnosla sin el debido permiso? No os preocupéis, nos han echado muchas veces la bronca, tantas que ya casi se les queda la voz ronca. Es verdad, yo creo que he perdido la cuenta, tranquilos, nuestros oídos aguantan cualquier tormenta.
Venga, id a ayudar a las pobres hadas. Pues sí que ha sido fácil. Les estamos agradecidos en el alma, vuestras mercedes. Se la devolveremos en cuanto hayamos resuelto el trance de las hadas y le explicaremos lo acaecido a la reina. Eso estaría bien, es de agradecer. Id con cuidado, aunque sabemos que lograréis vencer. Bueno, ya sabemos dónde encontrar el Palacio de las Hadas. Vayamos al punto marcado en el mapa. Y si lo que nos contó la protectriz es cierto, seremos testigos de cómo se materializa frente a nosotros. ¡Qué emoción! Vale, pues vamos para allá. Que por cierto, no se oye nada.本当にここで合ってるんだよね。お城があるようには見えないけど。だからそれが認識できないってことなんでしょ。楽器班リーダーお願いします。楽器班って私しかいないじゃない。まあいいわ。お城だわ。これ中に入ったらまたお城が消えちゃうとかないよね。バカねお兄ちゃん。だからお城が現れたり消えたりしてるわけじゃないの。私たちが認識できるようになったってことなの。あ、そうか。いや分かってるんだけど、そんな気分になっちゃうんだよ。気持ちはわかり。待って、煙が上がっているわ。急ごう。Pues vamos a ver qué sucede. Temía que algo así pudiera estar ocurriendo. ¿Por qué será que los malos augurios siempre hallan modo de cumplirse? ¿Y eso qué más da? Las cavilaciones para después. Debemos salvar a las hadas. Tienes razón, el tiempo es oro.
見ててよ。いけ。Una piedra vita. Una armadura mágica. Estos no los podemos abrir. Vale, tengo que ir por fuera para coger aquellos otros que acabo de ver. Que estos no los puedo coger, pero entiendo que los que habrá al lado sí. Un tomo de estocada prodigiosa. Un tomo de aislamiento. Vale, y si... Y si nada, nos queda subir por las escaleras, así que voy a ir por estas que están aquí al lado. A ver qué encontramos. Que vale, en principio suben al mismo sitio, así que vamos a dar una vuelta por aquí. Porque si... Vale, ahora puedo manejar a Noa también, ¿no?
¿Un sable de hada? ¡Puah! ¡Monstruos! Ah, no, que son humanos. ¿Cómo? ¿Que habéis venido a ayudarnos? ¡Qué majos! Pues subid a echarle una mano a la jefa. Sí, estamos en ello, sí. Pero como tuvimos ahí... Digo, ¿qué hace esta aquí? ¡Copa Messi! 逃がさないよ。どう？ A ver si Noa nos fuese subiendo bastante de nivel porque está muy bajita. Que de todas maneras yo creo que hace un poco lo que le da la gana. Que no obedece 100% lo que tú le dices que haga. A ver si hubiese algo hasta aquí. A ver, anda, revívela.
がさないよ。イオラ。Pues al final sí que hay que ir por las otras escaleras. ¿Ves? Ahí le mandé a hacer explosión. Bueno, echar explosión y hizo lo que le salió un poco a las narices. Entonces, creo que Noah nos va a hacer el caso que le plazca. Voy a echar una protección para hacer esto un poco rápido, ir hacia el otro lado. Vale, hasta aquí no quedaba nada y por aquí... tampoco, vale. Y tenemos que ir por el lado de fuera.今から本気出すから。はっ
ででででで。A ver si hubiese algo por aquí, pero no creo. Nada, vale. Pues vamos a subir por estas otras escaleras y ya está. Y aquí tampoco hay nada. ¿Ves? Levanta el ánimo del grupo. Pero si yo te he mandado a hacer explosión. Nos obedece cuando le apetece. Vamos a curarlos.
さないよ。リオラや逃がさないよ。Vale, vamos a curarla.砕け散りなさい。それ。 Bueno, le hemos recuperado bastante EPM a Lucas. Vamos a ver qué hay por el otro lado. ¡Mítete yo! 行くぞ。Ahí no hay nada tampoco. Vale, entonces voy a... devolverles un poco. Por si acaso. Yoseiの守りの力も限界のようだな。ルビスの手下だけあってなかなかの根性だったが、ここまでだ。手下とは随分品のない言い方ですね。私はルビス様にお仕えしていますが、手下ではなく同志です。ルビス様はハーゴンのように仲間を手下という言葉でくくり、道具のように扱ったりはしません。最後まで減らず口を。やめなさい。あなた方は。Sí, hemos llegado. 報告には聞いていたが、お前たちが勇者の卵とやらか。
子供だけど勇者だって分かって恐れおののいた？俺はお前らが今まで戦ってきた雑魚どもとは違うぞ。俺は大神官ハーゴンの配下ベリアル。覚えておくといい。ベリアルって竜王のひ孫さんを襲っていたやつが言ってた。ああ、あの件は少々いただけなかったが、主が竜の子孫にご執心でな、困ったものだ。ほう、ムーンブルク王女。死体が出ていないとは聞いていたが、あの状況で生き残ったとはな。Qué cabrón. どういう意味です？まさかムーンブルクの襲撃に？ Seguro. どうかな。さあ、おしゃべりもこの辺にして実力のほどを確かめさせてもらおうか。ハーゴンすら警戒する勇者の血筋の力を見せてみろ。Vale, a ver. No, mejor contigo. 大丈夫。一人じゃないわ。Pues no sé cuál usar. 逃がさないよ。一人じゃないわ。いいね。Vamos a probar con esta. Vale, es débil al viento.見せてみろ。ありがとう。ここでしょ。一人じゃないわ。手伝うよ。楽しんでいって。
いしょ。見切った。ベホマラありがとよっと。はっ。スクルト。よっと。ショーの始まりだ。A ver, tu cura. ベホマラ生き返る。Bueno, atácame más veces seguidas si quieres, ¿no? くらえ。いいだろう。合格だな。Este ha sido fuerte, el capullo, ¿eh? なるほどな。下っ端じゃ止められないわけだ。思ったよりやるじゃないか。勇者の卵諸君。その言い方、ほんと腹立つ。余裕かましてくれて。まあまあ、頑張った褒美にいいことを教えてやろう。実は、ここを襲撃する傍ら、海底の人魚どもの根城も襲う手はずになっている。人魚族を。だが急いで行けば間に合うと思うぜ。あっちを仕切ってる奴は段取りが悪いからな。Están atacando a las sirenas. なぜ敵である私たちにそんなことを教えてくれるのですか？言っただろう。頑張ったご褒美さ。では、俺はひとまず退散させてもらうとしよう。ちょっと待ちなさい。あいつはまだ余裕があったのに、あっさり帰っていったね。それにわざわざ海底のことまで教えてくれて、どういうつもりなんだろう。あの者からは底知れない力と邪悪な気を強く感じました。何か思惑がありそうですが。ご挨拶とお礼が遅れましたね。私が妖精の城の主です。皆からは夢の妖精と呼ばれています。 Hola, 助けてくれ enseñatriz. たこと Ya decía yo que me sonabas. 夢の妖精。ひょっとしてルプガナで見た夢の中で私たちに語りかけてきたの Sí, が es ella. あなたなのですか？世界中に少しずつ脅威が迫っていること、あなたたちの助けを必要としている者がいることを知ってほしかったのです。君だったんですね。ねえねえ、いろいろ話したいのは山々だけどさ、今は海底に行かないと。私たちのことを助けてくれた人魚たちだって危ないよ。私からもお願いします。人魚と妖精は共に長らくルビス様の眠りをお守りしてきた盟友なのです。ルビス様の眠り？詳しくお聞きしたいですが、それは人魚たちを助けた後にですね。ありがとう。人魚の町へ行くにはこれが必要です。¿Qué nos das?
Arpa de Lorelei. 今度はハープですか。このマーメイドハープを奏でると、皆さんの体や船が聖なる泡に包まれ、海中に潜ることができます。ただし、人魚の許しなくハープを奏でようとしても音は鳴りません。人魚の許し？人魚族の者が誠に信ずる者に授ける口づけのことです。口づけを受けた者だけがマーメイドハープを奏でられます。Vale. なるほど。人魚が心から信じた者だけが人魚の町に行けるのですね。口づけだって。どうしよう。どうする？私たちには信頼する人魚の友人がいるので、彼女に許しをいただけるよう頼んでみます。ただ、今も無事ならですが。Quizás 悪 sí. い方に想像して足を止めてもしょうがないって。人魚さんに会える岩場に行ってみよう。そうね。もしかしたら海上に逃げてきている可能性もあります。お願いします。勇者の子孫たちを。どうか人魚たちを救い、そしてまた無事にここへ戻ってきてください。Vale. Y no deberíamos ir a avisar a la otra de que ella... Bueno, supongo que te comunicarás tú con ella, ¿no? Si los esbirros de Argon son tan fuertes, no quiero ni pensar cómo será él de poderoso. Pronto los vientos del norte alcanzarían el enclave de las hadas, región que hasta entonces se había mantenido templada y ajena a toda inclemencia. No, no me convence. ¿Una tormenta cruel? ¿Una maldad gélida? No, no, eso suena a alegoría, y yo he de ceñirme a los hechos. Lo importante es que las generaciones venideras comprendan lo ocurrido sin necesidad de metáforas vanas. En su habla se ha delatado. El archidiablo estuvo en el ataque a Arroyo Luna, no dudo de ello. Y sin embargo, cuando se me ha presentado la oportunidad de acabar con él, no he podido lograrlo. Mas lo haré. Lo juro por la memoria de mi padre. Me parece bien. Gracias por salvarnos el pellejo, héroes. Había oído hablar de vosotros, pero tenéis un talento especial, ¿eh? Tendremos, sí. Hace mucho tiempo, los monstruos atacaron nuestra anterior morada. Aquel día, perdimos a muchas amigas. Por eso construimos el palacio, para que no volviera a pasarnos lo mismo, pero no fue el caso. Aunque parezca que la jefa no está disgustada, la conozco muy bien. Seguro que se siente furiosa. Oye, perdón, que no quería volver a hablar contigo. A ver, ¿tú qué me cuentas? Aunque me aflija admitirlo, el archidiablo estaba en lo cierto. Jamás nos habíamos enfrentado a un enemigo semejante hasta la fecha. Sí, este ha sido fuerte, la verdad. ¿A qué se debe esa cara de acelga, primo? ¿Temes que nos hayan tendido una trampa? En tal caso, solo nos hace falta la fuerza necesaria para escapar de ella. Y la ensoñatriz que nos cuenta. Eones atrás, las sirenas y yo intercambiamos las llaves de nuestros respectivos reinos. Eso nos bastó para mantenernos a salvo, hasta ahora. Además de haber dado con los escondites de ambos clanes, Argon ha dividido sus legiones para hostigarnos a la vez. ¡Qué desalmado! Bueno, pues vámonos, ¿no? ¡Ay! Vamos a ir a curarnos primero.
Vale, y vamos a dejarlo aquí porque hemos conseguido ya un sello y hemos salvado a las hadas en su propio castillo después de haber hablado con las sirenas que nos han dado nos han dado el instrumento con el cual hemos podido revelar la ubicación de su castillo, porque íbamos ahí y ahí no había nada. Entonces, tras salvarlas, como hemos visto, el archidiablo nos ha dicho que están atacando a las sirenas, así que ahora vamos a ir a ayudar a las sirenas. Pero lo vamos a hacer a continuación porque si no se va a hacer muy largo. Entonces vamos a dejarlo aquí y a continuación iremos a ver si nos ganamos el favor de las sirenas, que nos tienen que dar un beso, y si las podemos ayudar. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado y queréis apoyar el canal, sois más que bienvenidos a suscribiros o darle like. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!